La UCO sale diciendo que este gobierno es transparente, lucha contra la corrupción y encima que colabora en todo con la justicia. ¿Pero en qué ha colaborado en el caso de su mujer? Dice que no mintió en el caso de Delcy Rodríguez, ¿no? Que no mintió en el caso del Pero si Rodríguez. usted dijo, me parece que al Congreso... Ábalos era la persona que puso a Sánchez al frente del PSOE. Estaba rescatando a Europa. Ese mismo día, Begoña Gómez estaba reunida con Víctor de Aldama. Buenos días, buenas tardes buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por descargarse, por ponerlo, por estar en un episodio más de La Plaza. Ya saben, la tertulia que elabora el grupo Economía Digital sobre lo que ha sido recientemente actualidad. Y les prometo, les aseguro que cada vez que grabamos este programa lo dejamos con la sana intención, con la esperanza de que empiece a bajar el suflé, de que podamos hablar de cosas algo distintas, de que no tengamos que hablar, comentar hechos que nos parecen lamentables y que hubiéramos creído hasta ahora que no íbamos a hablar de una manera tan continuada. Pero no es así. Miren, una de las consecuencias más terribles, y lo hemos comentado quizá en otros episodios, que podría dejarnos lo que ya se conoce, y yo creo que sí, que debe denominarse así, que podría dejarnos el sanchismo, sería la normalización de la mentira. No nos lo podemos permitir. Como nación, como sociedad, como ciudadanos, no nos podemos permitir que la mentira se normalice, que la mentira no nos indigne, que la mentira no nos haga rebelarnos y tomar la actitud que cada uno crea conveniente. No podemos admitir que la mentira se institucionalice en el país. Ya sea usted socialdemócrata, democristiano, anarquista, ya sea usted banquero o bombero, me es igual. Ya sea usted del Atlético de Madrid o de la Unión Deportiva Las Palmas. No debemos resignarnos a la mentira. Si la mentira ya nos cuesta aceptarla o no la aceptamos en el ámbito personal, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones profesionales o con los amigos, ¿cómo aceptarla o cómo permitir que sea el arma cotidiana de trabajo de un gobierno, como parece ser que está sucediendo? Si asumimos que la mentira puede tomar carta de naturaleza, estamos degradando nuestra condición de ciudadanos. Por perdonar una mentira, la mentira no se hace más pequeña, al contrario, se hace más continuada y cada vez más agravada. Y para ejemplo, pues tenemos lo que ha ocurrido esta semana, en que ya desde la propia tribuna del Consejo de Ministros, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, que a estas horas, viernes por la mañana, cuando estamos grabando este episodio de La Plaza, aún continúa en su puesto, mintió descaradamente que hasta sus más próximos, incluso medios, tuvieron que decir que quizá la señora Alegría no estaba diciendo toda la verdad a propósito del auto de la Audiencia Nacional en la que se autorizaba al juez Peinado a continuar con su investigación sobre el asunto de Begoña Gómez. Si aceptamos eso, si no lo rechazamos, si no cambiamos nuestra actitud como ciudadanos ante la mentira que últimamente parece ser que se está generando entre nosotros, si la verdad va a valer tanto como la mentira, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Es cada vez más urgente que empecemos a cambiar esa actitud, que no permitamos la mentira, y mucho menos que no se la permitamos a un gobierno, porque en definitiva nosotros somos los que pagamos a ese gobierno, y ese gobierno está para servir a la nación y para servirnos a todos nosotros. En fin, perdonen este tono un poco más quizá serio y grave que de costumbre, pero creo que los hechos de esta semana, que vamos a comentar inmediatamente, son cada vez, como les decía antes, más gordos, más graves que los que teníamos la semana anterior. Pero en fin, esa evidentemente es mi opinión. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros invitados, a quienes ustedes ya conocen,
que es Alejandro Ramírez. ¿Qué tal, Hola, Alejandro? Y Bernat García. Hola. Detrás de las cámaras y de todo este tinglao, Manuel Hernández y Gina Vanessa Neira. Nosotros, si les parece, a todos ustedes y a mis invitados, por supuesto, empezamos. Venga. Pues vamos a empezar. Hace unos minutos de que empezáramos a grabar este programa, por ser muy periodistas, por coger lo último, lo más inmediato, el presidente del gobierno, desde el Vaticano, a donde ha acudido, que sepamos, no a confesarse de sus múltiples pecados, sino a tener una nueva audiencia con el Papa, pues convocaba a los medios de comunicación. Bueno, convocaba a la prensa en general y hacía una declaración institucional. De nuevo, sin preguntas, si no estoy equivocado, de nuevo sin posibilidad de que al presidente del gobierno se le pregunte algo a lo que ya estamos habituados. Miren, lo he dicho otras veces, soy de profesión periodista. Yo creo que los periodistas hacemos un flaco favor a la profesión y a nosotros mismos si, así como hablaba antes de la normalización de la mentira, empezamos a aceptar declaraciones y ruedas de prensa en las que no podamos hacer preguntas. No deberíamos aceptarlo. Entonces, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Para qué somos periodistas? ¿Para transcribir? Oiga, envíenos usted la nota de prensa y ya veré yo si merece la pena y cómo la pongo. Pero asistir, que te convoquen a algo donde no puedes hacer preguntas, aunque sea telemáticamente, aunque sea de otra manera, es algo inaceptable y que los periodistas deberíamos coger y levantarnos inmediatamente de esas convocatorias y decir: señor, cuando usted quiera que juguemos el rol que nos corresponde, usted como gobernante, yo como periodista, me avisa. Mientras tanto, sinceramente, no sé qué hago aquí. Pero bueno, es un viaje de deseo. Decía que el presidente del gobierno hace apenas unos minutos desde el Vaticano ha emitido un comunicado, ha hecho una declaración a los medios, en las que yo no lo he podido seguir, creo que vosotros más o menos sí, pues ha vuelto a insistir en que él es el principal adalid de este país contra la corrupción, ¿no, Alejandro? Sí. Yo no sé si este va a ser el gobierno más corrupto de la historia de España, lo dirán los tribunales, pero va camino de ello, pero sí es el más mentiroso de la historia. Y el principal es el número uno. El presidente, el que más miente. Es que ya en esta misma comparecencia, después del informe tan demoledor conocido ayer de la UCO, sale diciendo que este gobierno es transparente, lucha contra la corrupción y encima que colabora en todo con la justicia. Pero que ¿en qué ha colaborado en el caso de su mujer, por ejemplo? Se quejaba la Fiscalía Europea de que no le estaban dando recursos, ¿no? Ni se estaba respondiendo a una serie de cosas, ¿no? No, sí, eso por una parte, pero digo, en todo tipo de recursos que ha estado poniendo, que no ha abierto la boca, que no ha colaborado en nada y que no ha explicado nada de lo que ahora pone la UCO en el informe. Cómo ha mentido con Venezuela, cómo ha mentido con los rescates, cómo ha mentido... Dice que no mintió en el caso de Delcy Rodríguez, ¿no? Que no mintió en el caso del... Pero si usted dijo, me parece que al Congreso, al Senado, seguro, que se había tenido que enfrentar su ministro Ábalos con su muy buen juicio, a su juicio, decía Pedro Sánchez, a una situación inesperada. ¿Pero cómo que inesperada? Si le había comunicado sí, 4 días antes. 4 días antes que se iba a ver con esta señora y usted le dijo que bien. ¿Cómo que inesperada? ¿Mintió entonces? ¿Mintió ahora o miente las dos veces? Miente siempre. Miente siempre. Es que ese es el problema. Y encima, como has comentado antes, ¿cómo puede seguir también la portavoz del gobierno en Consejo de Ministros un día más en ese cargo? Después, cuando ahí, es que claro, hay cosas que es difícil, esta mentira pillarle, como en el caso del viaje de Delcy, que no teníamos toda la información. Ahora la UCO sí la ha sacado y sabíamos que estaban perfectamente avisados, y situaciones que no, pero es que aquí mienten hasta con un auto judicial delante y dicen lo contrario de lo que se puede leer en ese auto. Puede leerlo todo el mundo. Que lo puede leer todo el mundo y sabe que está mintiendo. Y estamos consintiendo esto, pero claro, el número uno es el que dicta lo que hay que decir y es el primero que no ha dicho ninguna verdad en todo el tiempo que lleva en el poder. Y decía que, bueno, que va camino de ser el gobierno más corrupto de la historia, porque si se compara con otros casos de corrupción es calderilla con lo que estamos viendo esta trama en comparación, y estamos en la punta del iceberg, que esto solo
solo estamos al comienzo. Con una todavía mayor gravedad, si me permitís. Creo, no lo sé, habría que recordarse quizá los casos de primeros casos de corrupción que yo recuerde. Fueron graves en el gobierno socialista. El primer caso, creo, de corrupción que se denuncia es el despacho que tenía el hermano de Alfonso Guerra, que tenía un despacho en la delegación del gobierno en Sevilla, creo recordar. No sé si Filesa fue antes, el caso Filesa. No sé, eso es posible. Caso Filesa es comparado con esto es calderilla, porque no recordemos que aquí lo que se está cuestionando es el papel del que fue secretario de organización, es decir, número 2 del Partido Socialista Obrero Español, ministro de Transportes, mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno, y aquí te cedía. En el caso de que Filesa afectaba a algunas personas del Partido Socialista, creo que estaba en el Comité Ejecutivo de Cataluña, pero del Partido Socialista en Cataluña, pero no al gobierno en aquel caso. El caso de Alfonso Guerra era el hermano. Alfonso Guerra nunca se le pudo demostrar nada. Aquí estamos hablando de Ábalos, que llegó a ser vicepresidente, creo, del gobierno, si no estoy equivocado. No recuerdo. Bueno, no llegó a ser vicepresidente. Estamos hablando de Ábalos, en todo caso, ministro muy importante. En el caso de Luis Bárcenas, sí que es verdad que había unos audios en los que me parece, unos correos en el que Rajoy le decía sé fuerte Luis, sé fuerte y tal, pero no había más que eso, ¿no? Pero nada más, afectaba a algunos miembros de la Comunidad de Madrid, creo, que había implicados. En este caso, estamos llegando muy arriba. Bueno, el gobierno de Rajoy cayó, o sea, la moción de censura dicen que se presenta por la sentencia de la Gürtel que condena al PP subsidiariamente, al PP como partido, ¿no? Que luego eso fue revisado posteriormente, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dispara en teoría la imposibilidad de que Rajoy siga al frente del gobierno, porque el partido en sí está condenado, porque naturalmente los seres a nivel de millones que afecta al Partido Socialista es muchísimo más grande que todo lo que haya podido implicar la Gürtel. Pero el mensaje de transparencia, de limpieza, de acabar con la corrupción que lleva Sánchez a la Moncloa a través de su moción de censura es justo después de la sentencia que condena al PP como tal, no a diferentes personajes que ya habían tenido algunos condenados, sino al partido. Pero claro, esa moción, el problema de todo esto, porque el argumentario del gobierno ahora es decir, bueno, Ábalos ya ha sido apartado, tal. Es que claro, lo que estamos conociendo ahora de las investigaciones de la policía y de la Guardia Civil es la total libertad e impunidad con que actuaba Ábalos y la presunta o la trama Koldo, que presuntamente le obedecían a él o que estaban en connivencia con él, porque todo lo que indica, y cómo Sánchez se lo permitía todo a este hombre que era Ábalos, ¿no? Pero ¿por qué se lo permitía? Porque Ábalos le puso en el poder. Es decir, esa impunidad se la gana Ábalos a pulso al ser el padre, a tener la responsabilidad paternal de la moción de censura y de los movimientos de la candidatura de Pedro Sánchez, o más que de la moción de censura, de la reactivación o de la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, que vuelve a ganar y vuelve a imponerse ante los críticos. Entonces, claro, no es solo que fuera secretario de organización, es que Ábalos era la persona que puso a Sánchez al frente del PSOE. Y esto naturalmente hace que pasen estas cosas, que todavía, como decías Alejandro, no sabemos lo que está por venir y hay muchos detalles que faltan por llegar, pero naturalmente pues hay una autoritas o hay una influencia que tiene este hombre sobre ti porque tú le debes cosas también, y eso es como la trama corrupta de Ábalos, Koldo, Aldama, etcétera, etcétera, se han metido en el corazón de la Moncloa de las decisiones de Estado, entre ellas el rescate de la Europa. Es curioso que hace una semana, en la investigación de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial dice no se investigue sobre el rescate de tal. Pero claro, es que un día, si no aparece nada, y días después se aparecen unas complicidades y unas oportunidades y coincidencias muy extrañas.
el pinchazo telefónico, Aldama reconoce que Sánchez se ha movilizado, ha llamado para intentar agilizar el rescate de la Europa, que fue de los primeros. Economía Digital publicó, y está ahí para el que quiera leerlo, también fuimos los primeros, que el rescate, la SEPI decidió el rescate de la Europa en 75 días. La media de todos los rescates de la SEPI eran 355 días. Es decir, 5 veces más o 6 veces más. ¿A qué responde esa agilidad a la hora de tramitar el rescate? Aquí nadie está diciendo seguramente que Air Europa no mereciera ser rescatada por la SEPI, igual que muchas otras empresas, quizás por la caída de los negocios y por la caída de del tráfico aéreo, por el COVID, necesitaba pasar. Lo que está por ver es por qué fue tan diligente y fue tan rápida la SEPI a la hora de rescatar a Europa. Al contrario que muchas otras empresas que nosotros conocemos, que hay muchas otras empresas que han solicitado rescate, préstamos y tal, y cuando les llega le dicen, mire, es que yo ya estoy en casa, yo ya he cerrado, porque es que ha llegado muy tarde. Y en el caso de Europa no pasó. Aquí se está investigando hasta qué punto esa llamada que dice Aldama, presunta llamada, donde Sánchez se interesa por ese rescate y pide agilizarlo, hasta qué punto afectó. Si eso es así, evidentemente hay una complicidad por parte de la presidencia del gobierno en la trama corrupta, porque ahí sí que hay tráfico de influencias. Y es que existen una serie de coincidencias en este caso, como apuntaba Berna, el tema de la llamada con el rescate, y también que las siguientes compañías que se rescatan aceleradamente, una es Duro Felguera patrocinada por Víctor de Aldama también, y la tercera es Plus Ultra, la aerolínea que nadie entendió, estas tres. Nadie entendió la preeminencia que tuvo sobre muchos casos, porque no dejaba de ser una compañía muy pequeña, que solamente tenía además muy pocos vuelos, perdón, te lo digo por... No, sí, por eso, que fíjate qué coincidencia, ¿no? Y también hay otra extraña coincidencia en este caso. Hay un pequeño pueblecito en Portugal que se llama Elva, cerca de la frontera española, donde se fue a vivir el hermano de Pedro Sánchez, donde se compró un palacete o algo así parecido, y curiosamente en ese pueblo de 20.000 habitantes tiene una serie de empresas pantalla Víctor de Aldama, donde allí va distribuyendo y camuflando, no sé, no hay ciudades en el mundo donde establecerse. Sospecha, ¿no? Es que al final aquí se va cerrando, y cuando se estaba rescatando Air Europa, ese mismo día Begoña Gómez estaba reunida con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo, y que han tenido muchas reuniones, mucho contacto durante esos días también. Por eso aquí el círculo se está cerrando, y al final estas casualidades... Es que está en todas partes, pero claro, es que Aldama y Koldo y compañía, como buena trama corrupta, lo que buscan para hacer es acercarse lo máximo al poder y extender todas sus capacidades de influencia en el poder. Y en este caso, la puerta de entrada presuntamente era Ábalos. Y llegan tan lejos que llegan al presidente, a la mujer del presidente, al hermano del presidente, porque eso es lo que hace una trama corrupta. Es decir, yo me voy a acercar al máximo a toda esta gente, y esta gente le abre la puerta, ¿no? Sin ningún tipo de prudencia, ¿no? Vamos a intentar no culpabilizar. Fíjate el nivel en lo que decís. Y me gusta... Porque es que en esta semana ha mentido Sánchez. La mujer le han cerrado el máster. No solamente sino que la Complutense está estudiando, creo, una demanda contra Begoña Gómez por apropiación indebida, me parece. Sí, y ha dicho la propia Universidad Complutense, que no es... hasta ahora no formaba parte de la fachosfera, que es la mayor universidad española, y por lo tanto se supone que tiene un cierto autoritas, que tiene una cierta credibilidad en lo que hace, unos órganos de gobierno competentes, etcétera. Bueno, hasta ahora. Lo que tiene que responder es porque le ha dado esas cátedras a Begoña Gómez, y porque, aquí yo creo que se están salvando... Están salvando los muebles. Están salvando los muebles en la medida que puede, porque todo esto era de sobras conocido, naturalmente, por la Complutense, y ha habido una connivencia brutal, ¿no? Pero bueno, eso está sobre la mesa y hay que ver. Y entonces, claro, aquí lo preocupante es cómo
mientras el presidente del gobierno estaba diciendo que él luchaba contra la corrupción, que ya está bien, que era el adalid de la limpieza democrática, estaba haciendo la vista gorda, mirando hacia otro lado o aceptando todo lo que le pedían esta gente, que yo no sé si es porque se dejó llevar, porque le debía favores a alguien, porque la mujer también envalentonada, porque le aparecían los másters, tenía las cátedras, salían, le ayudaban unos y otros, le decían tenemos que ayudar porque esta gente tal, no sé qué, y se dejó yo, no sé, la psicología de los hechos. Habrá que ver cuál ha sido y habrá que ver hasta qué punto hay una implicación penal o no en las figuras políticas de las que estamos hablando. Lo que está claro es que la corrupción afecta de lleno a la Moncloa, al presidente del gobierno, a un nivel mucho más grave que el Luis Sefuerte. O sea, si está, como partido, no lo sé. Habrá que ver. Evidentemente, pues el PP, Mariano Rajoy cayó porque se condenó al PP como figura jurídica. De acuerdo. El PSOE, no sé si ha sido condenado como figura jurídica o no, pero a nivel de presidente del gobierno, lo que está manchando a Sánchez, lo que le afecta, es mucho más grave que el Luis Sefuerte. Pero tú fíjate la diferencia, lo comentábamos y yo creo que tú lo conociste. Cuando gobernaba Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría era portavoz del gobierno, estalló un caso Gürtel y le preguntaban a Soraya Sáenz de Santamaría. No creo recordar, habría que mirar en las hemerotecas a fondo, ni una sola declaración de Soraya Sáenz de Santamaría a propósito del caso Gürtel. Siempre dijo, eso afecta al Partido Popular, yo estoy aquí como portavoz del Consejo de Ministros. Por lo tanto, pregunten ustedes. Pilar Alegría se ha metido en el fango para encontrar de unos hechos que afectan a la mujer del presidente. Y lo ha hecho desde la sede del Consejo de Ministros. A la mujer del presidente. Oiga, la mujer del presidente tiene un abogado, que será el que deberá defender o deberá criticar lo que está haciendo el juez Peinado, ¿no? O tiene otros socios. Pero oiga, usted es portavoz del gobierno y ministra de Educación. ¿Usted qué tiene que hablar sobre el auto, le pregunto a los periodistas, que afecta a un familiar cercanísimo a la mujer del presidente del gobierno? Usted no puede perder ni un minuto en eso. El periodista pregunta, ¿pero usted a qué viene con eso? Pero yo creo que en esta empezamos por la colonización de las instituciones y el sanchismo, este cesarismo, al final es que es todo lo mismo. Porque ya no hay instituciones, ya no hay Consejo de Ministros, ya no hay un partido socialista, hay Pedro Sánchez, sus intereses, su círculo y sus necesidades de vanecer. Vamos. Bueno, hay también un director general de la Guardia Civil que se quitó de en medio hace un mes, hace poco, Marlaska también, porque le daba los chivatazos a Koldo sobre la investigación que se alpica. Decimos, es que al final, y yo creo que lo comentamos hace 8 meses aquí en la plaza cuando salió el caso Koldo, que decíamos, bueno, aquí el problema es que como pasó con la Gürtel, la investigación es muy lenta y ellos juegan con esos tiempos también. Al final la Gürtel empezó la investigación en 2007 y el juicio fue en 2018, casi 11 años después. Y con eso juegan, pero se veía claro que esto no era una trama de un diputado como el Tito Berni contra 4 empresarios de cuarta categoría, sino que esto era algo serio y que iba a tener ramificaciones en todas o una buena parte de las instituciones, como ahora se está comprobando, y que lo de las mascarillas era prácticamente como un señuelo, que eso era, bueno, uno de los primeros negocios, pero que esto al final iban a seguir porque tenían la maquinaria bien engrasada y porque también necesitaban seguir generando negocio para ir pagando a todos los que han ido gastando durante este tiempo. Pero y tenían que nominar al Guardia Civil, pero que está el Dama que ha salido, que estaban ellos negociando la compra de oro con Delcy Rodríguez. Pero ¿cómo 4 personajillos van a estar negociando con un gobierno compras de oro tal si no te están abriendo la puerta para que vayas hasta ahí, ¿no? O sea, ¿cómo no va a estar implicado las esferas del Estado
y cuando un tío que estaba muerto de hambre hace 4 días está ahí negociando con el gobierno venezolano si te compro tal y si te lo meto por aquí 100 lingotes o tal. Pues es que, pues naturalmente, pues eso salta a la vista y eso es la primera de las no sé, de las pistas de que esto afecta a todo el mundo. Pero ahora tú decías esto, pues claro, ¿cómo sale el gobierno en tromba a defender a Begoña Gómez y tal? Bueno, habrá que ver, pero parece, o sea, o cada vez es más claro que eso responde a una estrategia muy clara, que por lo que estamos viendo, si cae Begoña Gómez, cae su marido. Porque no es que uno actuara por aquí y el otro por ahí y no se entendieran, porque si fuera así, oye, pues mi mujer y tal, y oye, es un proceso penal y le quitas tal, pero parece que lo que es este señalamiento contra jueces y cloacas de que no hay nada, de que todo está perfectamente delimitado, tal, tiene que ver con que, bueno, con que había un trabajo entre las dos personas del matrimonio muy fluido. Y que cuando lo he explicado hoy confidencial, que puede ser casualidad, pero no debemos caer tampoco en la inocencia. El día que estaba Sánchez llamando para aprobar el rescate de Europa, estaba Begoña Gómez reunida con Hidalgo. El mismo día. Es mucha casualidad. Fíjate cómo se emponzoña todo. Parece ser, hay nuevas informaciones. Hubo corrupción a propósito de las mascarillas y el entonces ministro de Sanidad aún no ha perdido 5 minutos de su tiempo en mostrar su indignación, la exigencia de responsabilidades, algo que era Salvador Illa. Nada, con todo lo que se está publicando nuevo, nada que decir, Salvador Illa. Ítem más. La presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, Cariño, al parecer, para Koldo, no tiene nada que decir. ¿Qué se espera? ¿Que le llegue el argumentario de Moncloa? ¿Qué espera? No tiene nada que decir cuando ha salido su voz en los audios. Nada. Es la tercera autoridad del Estado, ¿eh? Está el rey, el presidente del gobierno, la presidenta, si no estoy equivocado, del Congreso, luego el presidente del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo. En fin, no soy un experto en protocolo. Nada que decir. Han pasado ya unas cuantas horas, ¿eh? Esto se sabe desde ayer jueves. No tiene nada que decir la tercera autoridad del Estado, la señora Francina Armengol, de las familiaridades, cuando era presidenta ya del Consejo de las Islas Baleares, de la familiaridad y del cariño. Ponme a tu chica de sanidad o esto que vamos aquí a apañar esto bien. Nada que decir. Al menos mostrar su indignación, ¿no? Bueno, pero es que también este informe ha demostrado que el número de mentirosos se amplía, porque ya también dijo en su momento, cuando se salió a la luz este caso, que no, que bueno, que sí, que lo veía como era asesor de Koldo, pero solo así, que alguna vez llamó, pero una cosa... O sea, había cariño. Y le llamaba cariño Koldo, y le pasaba el teléfono de su consejera, porque de las mascarillas pasaron a las PCR, y así, aquí iban aumentando el negocio. Y lo mismo pasa con el ministro Víctor Torre, que entonces era presidente de la Comunidad Canaria, y también decía que no, que él con Koldo nada, y ahora existen ahí un contacto permanente a través de WhatsApp, en el que también le hablaba de la empresa que vendía los PCR, después de las mascarillas, ahora llegábamos aquí. Por eso te digo que es que al final está claro que bueno, cuando se conoce una gente y sellan su alianza y su amistad en un puticlub, pues ¿qué se puede esperar, no? ¿Que van a venir a arreglar la vida de las personas, como dice Yolanda Díaz, como que está todos. este gobierno? Como todo, van a solucionar nuestros problemas. ¿Dónde está Yolanda Díaz? ¿Dónde están? Es decir, lo que dicen los socios. Los socios, pues entendemos que les parecerá bien. O sea, ahora no pasa nada. Pues esta gente ha demostrado que aunque les imputen, o sea, o acaban en la cárcel toda esta gente, o van a seguir gobernando porque ellos han aceptado que tal. Pero ¿dónde están los socios de gobierno? Realmente, Yolanda Díaz, que ha defendido también luchar contra la corrupción, el derecho de las personas, acabar con tal. Íñigo Errejón no tiene nada que decir sobre esta investigación. Es que no han dicho absolutamente nada. Nada, el PNV... Manos limpias de Esquerra Republicana, ¿os acordáis? Sí, manos limpias. Y ahora tienen que negociar un presupuesto. ¿Les parece bien todo esto? No tienen ningún tipo de crítica.
No sé, es que a mí me parece sorprendente que haya una serie, no una serie de partidos, todos los partidos, casi todos los partidos, 5 o 6 partidos que están apoyando a este gobierno y que no tengan nada que decir, más que frotarse las manos porque ven a un gobierno cada vez más débil del que sacarán más tajada. Porque ahora mismo es lo que está pensando Esquerra, porque hay Puigdemont y el PNV, aprovechemos ahora. Aprovechemos que le están dando un mazazo a la UCO, aprovechemos qué nos queda por pedir, que nos lo dan ahora. Y esta es la debilidad en la que por eso la corrupción está afectando a estos niveles al Estado. Sí, completamente. Es que al final nos encontramos con que el único camino que tiene Sánchez y que le están pidiendo internamente. El otro día me comentaban que hay cada vez más voces dentro del PSOE que están empujando a que convocara elecciones, pero es que eso es prácticamente imposible. Yo no veo a Sánchez descondenarse bajo ningún concepto. Pero ahí están pasando cosas en el Partido Socialista. Claro. Están pasando cosas y hay gente que Lobato en Madrid, Tudanca en Castilla y León, que Gallardo en Extremadura, que es gente que sabiéndose asesinada por Ferraz, sabiéndose que tienen la cruz encima, están levantando la voz y están siendo críticos, o bien porque saben que ya no tienen ninguna opción de volver a alinearse con el gobierno, o porque ven que, oye, que hay partido a la hora de enfrentarse a un PSOE que está en sus momentos más débiles. O sea, hay una contestación interna que no solo tiene que ver con si la amnistía sí, si la amnistía no, si el concierto... Tiene que ver, pero que no es como Lambán, no es Lambán o Paje de yo voy a oponerme a qué tal. No, que están diciendo, mira, el partido lo lidero yo aquí y ya no te vas a meter, ¿sabes? Y si me quieres descabezar, a ver si puedes descabezarme, vas a tener que tener mucha fuerza y a quién vas a poner, porque nos estamos hundiendo. O sea, ya no es una cuestión ideológica, es orgánica. El partido empieza a revolverse intentando defenderse desde un punto de vista orgánico, porque ven que la persona que está en Ferraz está pensando en sí misma y que está en un callejón sin salida y una carrera hacia adelante que va a acabar con todo y va a acabar con el partido en todas. Fíjate la contradicción, fíjate el cinismo en este sentido de los actos de Pedro Sánchez. No quisiera caer en el insulto. Cuando se produjo el batacazo de las municipales y autonómicas, creo que fue de mayo, ¿no? Si no recuerdo mal, batacazo terrible, que hizo que cayeran la comunidad autónoma de Valencia, Sánchez o sea, todo el mundo, todos los analistas dijeron, es los pactos de Sánchez con los independentistas, la errática política de Sánchez, lo que ha castigado al partido. Todo el mundo lo leyó así. Nadie culpabilizó, en principio, a los liderazgos regionales, aunque unos podían estar más fuertes, otros más débiles, y ni siquiera municipales. Todo el mundo entendió que había sido un castigo a Sánchez. Lo ha convertido Sánchez en que es un castigo y él va a castigar a los líderes locales y autonómicos, porque por supuesto su figura no está en cuestión. Es eso, o sea, va de eso ahora. Cuando habla Santos Cerdán o Sánchez de que quieren liderazgos fuertes, hablan de eso. Es decir, que hemos perdido Extremadura, Gallardo. Pero hemos perdido Extremadura no por Gallardo, probablemente, o Castilla y León, no por Tudanca. Hemos perdido Extremadura porque es Sánchez quien está encabezando el partido. Hombre, hay una corriente, o sea... En principio, luego habrá sus matices y tal. Es verdad que él sobrevive luego en las elecciones generales, pero claro, todos han fallado. Todos los, desde Baleares hasta Extremadura, desde Barcelona hasta Sevilla, pero sobrevive todos Bernat, los liberales con peores resultados que anteriores. Sí, o sea, que decir, sobrevive, sí. Bueno, no sobrevive. Lo que pasa es que le sale en la matemática, sumando a Junts, a Esquerra, al PNV, al Bloque y tal, de uno más o dos o tres más, no sé cuántos. Yo creo que esto pero no él. O sea, él vuelve a perder votos y diputados. Yo lo he defendido no sé si aquí o en otro lado. El cambio de ciclo, o sea, Sánchez... El cambio de ciclo que se inicia en las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2023 se ratifica en julio, 3 meses después. Es decir, hay un giro ideológico y de partidos en España. Todo el PSOE también, a nivel
el PSOE, el ala progresista, los gobiernos de izquierda, que empiezan a caer en mayo, terminan también cayendo en julio. Y también cae. El único que se salva de este cambio de ciclo es Sánchez. Porque se sacrifica todo a su alrededor a cambio de, oye, me mantengo yo en la Moncloa como último defensor, como el último de Filipinas, porque Sánchez es el último de Filipinas. Todo el mundo a su alrededor ha muerto y cae vendiéndolo todo lo que puede. Vendiendo las amnistías, vendiendo conciertos económicos, vendiendo la seguridad social a los vascos, vendiendo la escarcelación a etarra, rebaja de penas. La seguridad ciudadana a Bildu. Todo lo que está en su mano. Bueno, me queda esto, pero es el último de Filipinas. No queda nadie más detrás de la trinchera. Todos han caído, todos son los otros. Yolanda Díaz está ahí aparentando mientras esté, pero ya no se aplican políticas de izquierda en este gobierno. Las tendencias son a llevar políticas de derecha, y ahí está las leyes que están apareciendo en el Congreso de los Diputados. Entonces, Sánchez se mantiene por el único hecho de que, por su falta de escrúpulos político, dice, bueno, mi tiempo ha acabado, pero me voy a mantener aquí entregando todo lo que tenga detrás. Y por eso estamos, Sánchez, y no sé si durará 1 año, 2 años y tal, pero ¿alguien puede pensar realmente que en este gobierno se van a aplicar políticas progresistas en el Congreso de calado? Que va a avanzar en derechos sociales, en máster, cuando la verdad es que no hay mayoría parlamentaria para eso. No, pues aguantará, igual aprueba unos presupuestos y tal, pero no tendrá nada que ver con eso. Políticas progresistas, lo digo, me dirijo sobre todo a la gente que aún vota porque dice, bueno, pues sí, terrible, sí, se está degenerando la democracia, pero es que es el gobierno más progresista de la historia. He ido sacando algunos datos que aparecían esta semana. La media del parque móvil español se sitúa en los 14,2 años. La media del parque móvil. Lejos de los 8,2 años que había en 2008. Hemos retrocedido, si eso es un índice del nivel de bienestar de una sociedad, 6 años de media de duración del parque móvil. En España está en 14,2 años, en Irlanda en 9, en Francia en 10,8 y en Italia es el que más se nos aproxima en 12. En 2024 el sueldo más frecuente es de 14.586 euros. En 2021 era de 18.500 euros. El consumo de las marcas blancas como un indicador de las dificultades en general o de lo que puede costar a las familias mantener un determinado nivel adquisitivo. Un poder adquisitivo que se ha reducido en un 2,5%. El cierre de hasta 20.000 comercios que llevamos contabilizados no sé qué periodo, creo que en los últimos 2 años. Un 34% de las familias con hijos ya no pueden irse de vacaciones. Y en estos momentos las últimas cifras dicen que el 28% de la población infantil vive en condiciones de pobreza. Y tenemos una ministra de Educación, portavoz del Gobierno, por cierto, la tasa de abandono escolar 5 puntos superior a la europea. Son datos que he ido recogiendo de diferentes artículos a lo largo de esta semana. Lo digo por si alguien aún quiere justificarse en que tenemos que soportar estas dosis cada vez más elevadas de mentiras para salvar el gobierno más progresista. Esto es. No estás hablando del crecimiento del PIB. Eso es una cifra macroeconómica. Estamos hablando de datos reales que afectan o que indican o que muestran la situación real de las familias y de los españoles en estos momentos económicamente. Habéis hablado de la fractura del PSOE, habéis hablado del nivel de contestación en el PSOE, parece que sí. Hay otros territorios, también en Andalucía, pese a que Espadas diga que no, que todo va bien, que no hay problema, otro de los que le han empezado a mover la silla, y no solamente los críticos, que cada vez parece que en Andalucía están organizándose, sino el propio, su amigo, el que lo puso ahí, el señor Pedro Sánchez. También en Valencia, donde no entienden o no creen para nada en Diana Morant, que pueda ser una alternativa a Carlos Mazón. Las últimas encuestas así lo indican, al menos. Eso puede... ¿Qué puede ocurrir o qué puede llegar de esto al Congreso del PSOE? Que creo que falta un mes, ¿no? El Congreso que ha convocado Pedro Sánchez para su glorificación y su
aclamación, porque es para lo que ha convocado el Congreso, efectivamente, para callar esto, pero me da la sensación de que están creciendo. ¿Van a tener algún tipo de manifestación en el Congreso? ¿Se va a ver? ¿Se va a poder visualizar algo? ¿Hay que esperar los acontecimientos que se están desarrollando a una velocidad vertiginosa que ocurran en los próximos días? ¿Cuál es vuestra impresión? No, es verdad que al final estos acontecimientos que se están dando en distintas comunidades se van a acelerar por la debilidad que va a mostrar el gobierno a partir de ahora con el caso Koldo, ¿no? Al final va a tener tanto frente abierto que no va a poder prestar tanta atención en cohesionar la fila y en implantar otra vez mano dura, porque yo creo que al final también su autoridad, su eso se va a ir resquebrajando conforme vayan saliendo más informaciones relacionadas con este caso de corrupción, y al final pues los críticos que estaban ahí agazapados, que tenían miedo, yo creo que se van a sentir reforzados en este escenario, porque ¿qué le va a reprochar Sánchez con lo que tiene él encima, ¿no? Y es posible, yo creo, que veamos algo que hasta ahora parecía prácticamente imposible dentro del PSOE, que empieza a haber esa serie de rebeliones por parte de los líderes regionales. Sí, yo no sé si lo vamos a ver en el Congreso de noviembre, hasta qué punto hay rebelión, pero lo que está claro es que, hombre, en Andalucía, pues Espadas sabe que su futuro será ser ministro o delegado del gobierno o algún cargo que le dé Sánchez, pero claro, los que tiene a su alrededor no. Es decir, los que tienen a su alrededor dicen, bueno, tú te vas, tú estás aquí aguantando la vela a Pedro Sánchez porque sabes que te puede caer un cargo. A nosotros, al partido no, y el partido naturalmente pues es obvio que se estará desarticulando. No lo sé qué va a pasar, lo que está claro, no sé si en el Congreso Federal se va a ver mucho, creo que será un golpe de efecto de Pedro Sánchez, a pesar de las campañas de la derecha y la ultraderecha, seguimos un liderazgo del PSOE más fuerte que nunca, demuestra que tal, no sé qué, bueno, puede hacer lo que quiera. La realidad es que vamos a ver en los meses posteriores hasta qué punto él es capaz de impulsar esos cambios en los liderazgos regionales, que es lo que está por ver. Claro, él espera, pues una vez yo soy reeditado, una vez soy reelegido como secretario general, ya me gano la autoritas para aplicar y forzar esos cambios Habrá que ver hasta qué punto puede hacerlo, y yo creo que será después donde se verá la fortaleza de Pedro Sánchez, no en el Congreso, que yo creo que nadie tiene interés en irla a liar ahí, sino después en todo el último golpe que quiere meter en tal. Yo me pregunto que ¿para qué? ¿No? O sea, es necesario que Sánchez se quiera quitar, porque los liderazgos que ellos están poniendo es que no están funcionando. O sea, si Pilar Alegría es el liderazgo en Aragón, si Diana Morant es el liderazgo en Comunidad Valenciana, por poner dos ejemplos, son dos ministros que están absolutamente fuera de la órbita política, que nada se sabe, o sea, que solo su acción política es muy desconocida y que no tiene apenas presencia. Y Pilar Alegría sale y lo único que hace es repetir el argumentario muchas veces falaz y mentiroso del gobierno. Pues ¿qué recambio van a ser, no? O sea, yo entiendo que a pesar de que los gobiernos tanto en Aragón o en Valencia han roto con Vox y van a tener problemas para sacar adelante sus presupuestos, pues hablaremos de Vox ahora un poquito también, muy poquito, porque ya llevamos 42 minutos. Yo quería poner dos ejemplos, al menos para comentarlo de pasada, ¿no? Dos ejemplos que vuelven a ilustrar esa colonización de todo, o sea, esa absorción de que todo está al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez. Dos hechos que se han producido esta semana. Por una parte, el intento de una persona tecnócrata, una persona en principio con un prestigio profesional, joven, al margen hasta ahora de todas las batallitas políticas que había impulsado Pedro Sánchez de su alrededor, como es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cometiendo el gravísimo error de intentar cargarse, que además no puede, a un vocal del Banco de España, porque en teoría son cargos independientes. Oye, salte, que es que necesito poner a alguien. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es mejor que esta señora? Y si no, ¿por qué? ¿Y es una idea tuya o viene de arriba también? ¿Se te ha ocurrido a ti solo? Y no sabes además que no puedes. Y Escrivá, que le he visto, por cierto, hoy
criticando las subidas salariales, o al menos el Banco de España. ¿Pero cómo critica usted las subidas? Pero si usted está en el gobierno impulsando, aplaudiendo con las orejas las subidas salariales, ¿podemos esperar un mínimo de coherencia, de sentido común? El otro caso, que es que me ha llamado a decir, y perdona porque es que tengo que comentarlo, ayer o antes de ayer se dieron los premios nacionales de cultura, entre ellos, uno de ellos era el de tauromaquia, pero había 60 y pico premios de cultura. Evidentemente se hizo, creo, en el Museo Reina Sofía, estaba los reyes de España, Felipe, Leticia y el ministro de Cultura, Urtasun, el increíble Urtasun. Pasaron todos los premiados, aplausos, se entrega el diploma que reconoce o el hecho que reconoce Premio Nacional de Cultura, todo el mundo aplaude, tal, felicidades, enhorabuena, magnífico trabajo y tal. Y uno de los premios era el premio de tauromaquia, nacional de tauromaquia, que el año que viene ya no estará porque Urtasun no lo quiere. Y se le dio este año a Juli Peral, que es un torero a quien yo no tengo el gusto de conocer ni de haber visto nunca torear, evidentemente. Pues tiene que hacer el impresentable ministro Urtasun el gesto de cuando llegue este señor a recoger el premio, no aplaudirle y quedarse tieso como una momia, mientras que los reyes, pues siguiendo el protocolo, cogían, lo aplaudían y ya está. Pero vamos a ver. El propio Juli Peral después ha escrito, no sé si en Twitter o lo dijo allí, que usted es un maleducado. Y yo le saludo porque yo tengo la educación que usted no tiene. No solamente es un maleducado, lo cual a mí particularmente me la traería al pairo. Si este señor es un maleducado, o es una persona buena, o es una persona cariñosa, me es absolutamente igual. Pero usted cuando está ahí y está cobrando como funcionario público y ministro de Cultura, y está dando sus premios, además, los premios de su ministerio, usted aplaude a todos y cada uno de los premiados. Porque que usted sea simpático, antipático, maleducado, me es absolutamente igual. Su obligación como ministro de Cultura, como máximo representante del ministerio que entrega esos premios, es saludar y aplaudir a este señor. Pero ¿qué se diría si yo te invito a ti a mi casa, Alejandro, y cuando llegas me pongo morrudo y te digo, no, tú quédate ahí. A ti no te saludo porque tú me caes mal. Tu mujer o tu hermano sí, pero a ti pero ¿usted quién es para hacer eso? ¿Usted qué poder tiene para hacer eso? Si usted no es nadie. Usted, como ministro de Cultura, tiene un papel que desempeñar. Yo propongo que, como poco, a este señor, el día de ayer, las horas que estuvo ahí, que se las descuenten de la nómina, porque no estaba haciendo de ministro de Cultura. Perdonad, quería comentar estos dos ejemplos como una muestra más de la falta de institucionalidad que adolece este gobierno, y no puede tener no puede tener ese mecanismo, esa seniority institucional, porque está basado o porque utiliza la mentira como arma de trabajo política. Dos palabritas, por favor, que llevamos 47 minutos, sobre Vox. Hemos conocido esta semana, yo no sé si Vox va a poder aprobar o poner muchas dificultades a algunos gobiernos del PP, porque Vox está también para cogerse un poquitín los trastos, porque, vamos, la dimisión esta semana, y no es ya la dimisión, de Rocío Monasterio, recordemos, esposa de Iván Espinosa de los Monteros, efectivamente, que ya había dejado el partido, sino la forma en que se va Rocío Monasterio, con una crítica afiladísima, durísima, de que Vox ha caído en un cierto nepotismo, y echando de menos la democracia de los inicios. No solamente es que se vaya después de que ya le dijeran que tenía un sustituto, sino la forma en que se va. No, y también en el momento en que decide Vox, porque está de fondo está toda la polémica de que no era un error ni un fallo, sino una desidia de los diputados del PP y de Vox, que no vieron claro cómo el gobierno le colaba por detrás la reforma que va a permitir
esa conmutación de la condena de los presos etarras, que también Rocío Monasterio dice, oiga, que yo no estaba en esa comisión, que parece que todo el mundo exige dimisiones a los que estaban ahí, y ha aprovechado Vox para que saliera Rocío Monasterio en este momento y desviar la atención, ¿no? Pero es verdad que creo que está en un momento delicado y que se repiten todos los partidos que llegaron, ¿no?, en esta nueva política, que como una gaseosa de pronto subieron y posteriormente empezaron a eliminar a todos los fundadores. Yo creo que de Vox, ahora mismo con la marcha de Rocío Monasterio, queda Ortega Smith, pero en un papel completamente marginal, y también la deriva que lleva también autoritaria de ese partido, porque la propia Monasterio recordaba, oiga, que a mí me eligieron los afiliados, que hubo una votación, ahora se elige a dedo al candidato. Por eso creo que la deriva que está tomando Vox, bueno, venga, peligrosa. Punto y final. Tiene que ver con un giro que se da ya en las últimas elecciones, que ya hay muchos, como decías tú, de la corriente liberal que empiezan a dejar de entrar en listas, y un giro que de nuevas corrientes o nuevas afiliaciones políticas dentro del partido, que tienen mucho que ver con el ámbito europeo, y que se materializa cuando anuncian la ruptura de los gobiernos autonómicos por el tema de la inmigración, que mucha gente no entiende. Pero vamos a ver, aquí la lectura nacional, la guerra es contra un gobierno socialista que está pactando con independentistas, y tú estás debilitando las nuevas cotas de poder alcanzadas por la derecha, lo estás abandonando, o sea, estás debilitando esas posiciones por una lucha de los inmigrantes y tal, que no es como la primera prioridad, ¿no? La prioridad era evitar que Puigdemont gobierne y todo esto. Entonces, yo creo que hay cierto aire mesiánico, que es el que se traduce, la gente de seguida a Abascal, seguir de estas nuevas corrientes que nos llevarán a buen puerto y a la tierra prometida, ¿no? Aunque y el partido se mete en esa línea, y la tierra prometida pues es como emerger como una gran figura y un gran partido dentro de las nuevas corrientes de la derecha, de Orbán y de Trump y Le Pen y tal, y que Vox gane peso y que convertirse pues en una figura internacional como lo es Le Pen, como lo es Orbán o como lo es Trump. Y yo creo que eso es lo que está detrás, y yo creo que eso es lo que le cuentan a Abascal en el oído, y él hace ya tiempo que ha decidido tomar esa ruta, ¿no? Sacrificando la política nacional en aras de aparecer como una de las figuras relevantes en el ámbito internacional. Pero bueno, ahora ha duplicado, ha doblado todavía más la apuesta, diciendo: no solo me salgo de los gobiernos autonómicos, sino que si no se para el reparto de menas, no voy a aprobar los presupuestos pues eso pone a estas comunidades naturalmente en un aprieto. Pone a las comunidades del PP en un aprieto, a las comunidades donde gobierna la derecha en un aprieto, y da aire al gobierno socialista y da aire a los partidos independentistas porque les justifica. Eso es así. Nadie puede negarlo. Uno dirá, pues está más que justificado porque luego en Europa vamos a ser la recaña marinera. Pero la realidad es que a nivel nacional esas políticas dan aire al gobierno de izquierdas. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias Alejandro Ramírez, gracias Bernat García, gracias a Manuel Hernández y gracias a Gina Vanessa Neira. A todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Sin ustedes nada de esto tendría sentido. Gracias y hasta pronto.